Hola, mi nombre es Juan Crespo. Bueno, esta clase es de introducción al guión cinematográfico. Particularmente lo que vamos a ver son los aspectos técnicos y formales para poder escribir y desarrollar un guión literario. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que un guión, la unidad mínima de su estructura es la escena. O sea, un guión se escribe en escenas. Para que se entienda un poco sería, con respecto a la literatura, lo que sería un párrafo. ¿Qué es una escena? Es una unidad de tiempo y espacio, en donde sucede una acción, o si quieren, una situación. Bien. ¿Qué hay dentro de la escena? ¿Qué hay dentro? Bien, hay dos elementos muy concretos en una escena de guión. Por un lado tenemos lo que se llama la didascalia, que son las acciones, los personajes, los espacios, o sea, los lugares, y los objetos. Bien, continuamos. Algunos datos antes de empezar puntualmente con la escritura del guión. El guión literario tiene la particularidad que se escribe en tercera persona y en tiempo presente. Cosa que la literatura es distinto en eso, ya que generalmente el tiempo es pretérito. Entonces, un guión se escribe siempre en tercera persona, él, ella, ellos o ellas, y en tiempo presente. Tanto que el tiempo en la escritura del guión no tiene ni futuro ni pasado. O sea, la escritura es en presente. Él come, él camina. Bien, ese sería el tiempo. Bien, ahora, ¿cómo se empieza a escribir un guión? Bueno, en principio habíamos dicho que la unidad mínima era la escena. Entonces, lo que vamos a hacer, entendiendo siempre que un guión es también una herramienta de producción, se llama guión porque guía el proyecto, es ser lo más claro posible. Entonces, primero tenemos que numerar la escena. Vamos a suponer que vamos a escribir la escena 1 de un largometraje. Entonces pondremos 1, tendremos que ver si es interior o exterior. Supongamos que es una escena interior. Esto se escribe en mayúscula, ponemos 1 interior. Vamos a suponer que nuestro protagonista se llama Pedro. Ponemos casa de Pedro. Esta sería la macro locación, o sea, el macro lugar. Dentro de la casa de Pedro, ¿dónde va a suceder la escena particularmente? Vamos a suponer que sucede en la cocina. Ponemos cocina. Y luego ponemos si la escena transcurre de día o de noche. Supongamos que en este caso transcurre de día. Entonces, así mencionamos a la escena. Tiene que estar en mayúscula, en negrita y subrayado. El tipo de letra que se utiliza para un guión profesional es la Courier New tamaño 10. Yo uso la 16 para que se pueda ver en la cámara, pero es tamaño 10. Tenemos que tener en cuenta que la escritura audiovisual, como se llama, excluye totalmente las figuras literarias. En el guión, la escritura audiovisual es lo más clara y técnica posible. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que escribamos en el guión tiene que tener algún tipo de materialización en la imagen, por lo tanto no es conveniente utilizar figuras que se utilizan en la literatura, digamos. Bien, empezamos. Lo más importante es tener en claro si vamos a ir en una escena de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Esto significa si vamos a ir del personaje al espacio o si vamos a ir a describir el espacio y luego el personaje. Cómo escribamos el guión es apenas una sugerencia que le hacemos al director de cómo nos parece que sería conveniente arrancar una escena. Bien, arrancamos entonces. Supongamos que estamos en la casa de Pedro, en la cocina, y es de día. Bien, vamos a ir en este caso, de lo particular a lo general. O sea, no vamos a describir el espacio y luego el personaje, sino que vamos a arrancar directamente con el personaje. Yo pongo
Pedro, siempre cuando pongo el personaje es conveniente que esté en mayúscula y en negrita. Podemos sacar el subrayado. ¿Por qué se pone esto? Porque es necesario en la totalidad del guión ver cuántos personajes protagónicos hay. Cuando un personaje se escribe en mayúscula y en negrita, es que es un personaje que tiene cierta trascendencia en el guión, que tiene cierto desarrollo. Por ejemplo, en una escena donde el personaje, nuestro protagonista, va a un almacén o va a un kiosco, el kiosquero o el almacenero no son personajes de gran trascendencia en el guión, por lo tanto no se pone en negrita ni subrayado porque son como pequeños bolos, digamos. Bueno, Pedro sirve de una botella, o se sirve de una botella, podemos poner, vino. Bien. Lleva el vaso a sus labios y bebe. Como nos damos cuenta acá, lo que hay en cada una de las oraciones, hay una sugerencia de ¿qué? De un plano cinematográfico. Los planos cinematográficos, si bien excede un poco el sentido de este curso, más o menos pueden googlear cuáles son los tipos de plano cinematográfico, pero siempre entender que un plano cinematográfico está en función de la figura humana y de en qué lugar de la figura humana hacemos el corte. Los planos, para nombrarlos rápidamente, son plano general, plano entero, plano americano, plano medio y primer plano. Entonces, nosotros entendiendo cuál es el tamaño de plano, así vamos a escribir. Entonces, recordemos que esto que estamos haciendo acá, como bien dijimos anteriormente, es la didascalia. O sea, estamos describiendo al personaje, ¿no?, en un espacio y con un objeto, que es una botella de vino y hay un vaso. Eso sería la competencia de la didascalia. Bien, sigamos escribiendo un poco más. Pedro apoya el vaso en la mesada. Por la puerta ingresa Carolina. Carolina, supongamos que es un personaje de trascendencia, que es la coprotagonista, entonces lo escribimos en mayúscula, en negrita y subrayado. Bien, vamos a los diálogos entonces. Se escribe de la siguiente forma. Ya entró Pedro, ya está Carolina en la escena, vamos a escribir el diálogo. Esto es, repito, la didascalia. Vamos al diálogo. Se pone nombre del personaje que habla, ponemos 2 puntos, vamos abajo, guión, ahí está, un solo guión, tenemos que escribir. Bien, y Pedro dice: pensé que dormías, dice él. Bien. Luego el otro personaje, que es Carolina, también se escribe en mayúscula su nombre, 2 puntos, raya de diálogo, recién despierto. Esto tenemos que subrayar el nombre de cada uno de los protagonistas o personajes intervinientes. En el Word los centramos, entonces claramente se ve de izquierda a derecha la didascalia y centrado los diálogos de los personajes. Esto sería una forma bastante básica. Lo que le podemos agregar, por ejemplo, es las intenciones. Por ejemplo, vamos a suponer que se lo dice susurrando, ¿no? Son como sugerencias que puede hacer el guionista a la interpretación posterior del actor, susurrando. Bien, y Carolina le podría contestar, no sé, supónganse, entredormida. Esto solamente se pone cuando el diálogo se podría ver afectado por alguna emoción distinta que haría la lectura convencional, digamos, ¿no? Bien, esto es básicamente cómo quedaría una página de guión, si esto lo extendiéramos
60, 70 páginas, tendríamos un largometraje. Ellos tienen este diálogo, este breve diálogo. Vamos a nuevamente a describir imágenes, acciones, objetos u espacios, o sea, ir a la didascalia. Y supongamos que Pedro y Carolina se abrazan. Carolina toma el vaso de vino y bebe, ¿no? Supónganse que es una escena de presentación de personaje. Bien. Ahora vamos a pasar a otra escena. ¿Cuáles son las transiciones que nos permite el guión? Supongamos que, como habíamos dicho, esta escena es la número 1 de la película. Vamos a hacer la escena número 2. Entonces ponemos 2. Vamos a suponer que no es en interior, que es en exterior. Ponemos ext. Vamos a suponer calle Corrientes. Así, en un lugar bien amplio. Día. Bien. Ahí comenzaría la segunda escena. ¿Cuáles son las posibles transiciones que nos permite el guión? Bueno, son variadas. La más común, que seguramente habrán escuchado en alguna charla, en alguna conferencia sobre cine o en algún libro, es corte A. Entonces se pone corte A, no corte A, B o C, sino corte A, la escena siguiente, donde se supone que de la escena 1 a la escena 2 vamos por una linealidad del tiempo en forma natural. O sea, no hay ningún trabajo sobre el tiempo cinematográfico. Simplemente es una elipsis convencional, de la escena 1 a la escena 2. El corte A sería lo más común que hay. Puede ser de otra manera, que es funde A. El fundido encadenado, como se llama en el lenguaje cinematográfico, es cuando de una escena pasamos a otra escena, pero no hay un corte, sino que hay una escena que se va extinguiendo y en esa extinción en la imagen va apareciendo otra escena. Por lo tanto, va apareciendo una imagen de otro lugar, en otro espacio y quizás en otro tiempo. Esas son las dos transiciones posibles espaciales. Después tenemos cuestiones temporales. Supongamos que la escena 1 transcurre en el presente y que el personaje de Pedro, cuando se abraza con Carolina, recuerda cómo se conocieron. Entonces, la escena 2 ya no va a ser en el presente, o sea, no va a continuar linealmente la escena 1, sino que va a ser en el pasado. ¿Cómo se pone eso? Se pone inicia flashback. Entonces, el director, porque ustedes siempre recuerden que quien lee un guión es alguien que entiende de guión, no es el lector o el espectador, como puede ser en la literatura. Entonces entiende que la escena 2, hasta que finaliza flashback, la escena 2, 3, 4 o las escenas que sean, van a estar ocurriendo en el pasado de, en este caso, el personaje de Pedro. Bien. Otras transiciones que no sea flashback, por ejemplo, podemos poner inicia flash dream, cuando la escena que sigue, ¿no? La escena 2, supónganse, es un sueño de uno de los personajes. En este caso, supónganse que fuera un sueño de Pedro, ¿no? Entonces, toda la escena que sigue va a tener otro carácter porque es un sueño del personaje. Otra transición podría ser inicia Flash Mind, que son esas escenas donde lo que transcurre solo transcurre en la mente de uno de los personajes. Mind sería mente en inglés. Que son escenas bastante extrañas, pero se pueden utilizar si ustedes lo desean. Y después tenemos el flash forward, ahí va, flash forward, que es un salto temporal hacia adelante, hacia el futuro. No se usa mucho, pero es una posibilidad que nos permite la escritura del guión. Bien, para concluir estos elementos básicos de la escritura del guión, vamos a volver a la didascalia y hay un elemento que nos falta, que es, así como esto se llama escritura audiovisual, los aspectos del audio, de la banda de sonido. ¿Eso dónde se escribe? En la didascalia. Supónganse esta escena que habíamos descrito, habíamos creado, es una escena bastante simple. Supónganse que afuera estuviera lloviendo. Entonces, si ustedes necesitan poner algún efecto de sonido,
que sea dramáticamente importante para la escena, o sea que aporte dramáticamente algo, se pondrá en mayúscula, supónganse, sonido de lluvia o, por ejemplo, sonido de trueno. Esto se pone en mayúscula, ¿por qué? Porque como habíamos dicho, el guión es una herramienta de producción. Cuando se entregue el guión a la producción y al director, el equipo técnico de sonido deberá buscar algún sonido de lluvia o de trueno que le parezca pertinente para esta escena. No solamente se escribe en el guión sonidos de efectos especiales, sino también se puede sugerir, siempre recuerden que el guión es una sugerencia al director, qué tipo de música o qué tipo de sonoridad es conveniente para la escena. Supónganse que, como habíamos trabajado la hipótesis que fuera una escena romántica, supónganse que Pedro se sirve una botella de vino y ponemos inicia música de inicia música romántica, pongamos, ¿no? Que sería como una música ambiental. Esto es necesario ponerlo en mayúscula para que quien nuevamente haga la postproducción de sonido sepa qué tono, qué clima va a tener esta escena, que va a estar dado por la música. Es importante recordar que una escena, el cine en general, ¿no?, sin música y con música es totalmente, o plantea totalmente otro tipo de percepción. Bueno, espero que les haya servido. Ojalá que nos veamos en otros tutoriales para seguir profundizando sobre el guión cinematográfico. Muchas gracias.